Bienvenidos a este episodio de mi podcast Cafetaleros. En este episodio hablaremos sobre la música. La música esa que siempre nos acompaña a todos lugares y sinceramente puedo decir que no conozco a nadie que no le guste la música. Primero que nada, hablemos qué tipo de música escuchan. Por ejemplo, en mi caso, soy una persona muy abierta. Considero que cada tipo de música tiene algo que la hace muy especial. Más sin embargo, al mismo tiempo puedo decir que dependiendo de la música que escuches, define un poco tu personalidad. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, imagina una persona que escuche música triste, por ejemplo, ya sea románticas o cosas así. En general, va a ser como una persona que tiende a ser un poco callado, un poco tímido, un poco encerrado en sus sentimientos. Entonces, partiendo de esta primicia, podemos decir que la música sí puede afectar mucho tu personalidad. En mi caso, soy una persona que soy muy abierta con la música. De hecho, en este momento estoy escuchando rap, algo que no hacía desde hace mucho, pero bueno, ustedes ya saben cómo es. Nunca digan nunca. Y bueno, a partir de esto, también la música es algo que nos acompaña en nuestras actividades. Por ejemplo, en el caso de que yo necesita estudiar, leer un libro o enfocarme o simplemente buscar inspiración en algo, sentirme bien, etcétera, etcétera, el tipo de música que escucho en esos momentos cambia. Por ejemplo, puede ser música un poco más movida en el caso de que esté realizando ejercicio físico, puede ser música más como tenue para adornar el background. Y de este modo puedo decir que la música siempre está conmigo y realmente no me imaginaría ni un solo momento sin estar sin música. Pero bueno, este capítulo es muy interesante porque aquí les traigo unos datos sobre la música y dice que en el 2017, en un estudio que se hizo en la Universidad de Oxford, dice que el 97% de los estudiantes universitarios reaccionaba o tenía reacciones a sus sentimientos mediante la música que escuchaba. Wow, como lo acabo de decir, la música influencia mucho nuestro sentido. Y pues, si lo dice un estudio de Oxford, una universidad muy reconocida, yo puedo corroborar también eso. En mi caso, em, voy a decir una de las cosas que pasa conmigo recientemente, que es que a veces tengo distintos sentimientos encontrados, etcétera, etcétera, y quiero sentirme de una u otra manera, dependiendo del mood o humor que tengo en ese momento. Así que, por ejemplo, si quiero estar un poco más como sentirme fuerte y poderoso, me gusta escuchar un poco de rock, música alegre, movida. Creo que los beats, cuando entran a mi cerebro, hacen que, no sé, se me olvide la situación que está pasando en ese momento y entre en una situación un poco más placentera, que por consecuencia genera dopamina, se podría decir. Así que, bueno. Eh, una de las cosas que yo también hago es, generalmente me gusta escuchar mucho la misma música. Yo puedo decir que soy una de las personas que a través del tiempo he escuchado mucha música. De hecho, eh, ahorita estoy escuchando rap. Bueno, ya lo acabo de repetir varias veces. Eh, pero, pero sí, o sea, soy una persona que totalmente en este momento te puede escuchar una canción que escuchaba cuando era
más joven, que estaba en la escuela, en la secundaria o incluso dentro de la universidad, porque creo que la música es eso que está allí, que tú no puedes tocar, que no puedes ver, pero puedes sentir y él sí te puede tocar a ti y puede estar contigo a tu lado, acompañándote en cualquier momento. Y eso hace que creemos lazos de experiencias. A ver, ¿quién, quién aquí de todos los escuchando no tiene una canción que apenas la escucha, una parte de su melodía, una parte de la letra, no sé, algún beat, no le recuerda algo? Para mí, wow, en este momento me llegan muchas ideas a la cabeza que ni siquiera sé cómo ordenarlas. Pero wow. A ver, vamos a hablar un poco sobre esto. Una anécdota. Yo recuerdo cuando era pequeño, estaba cuarto grado, quinto grado aproximadamente, cuarto grado de primaria. em, y en ese momento yo estaba viendo inglés. La profesora nos hace como un tipo de actividad que dice como que, ok, muchachos, em, traigan el fragmento de una canción traducido utilizando un diccionario. En ese entonces no era tan fácil traducir como las herramientas que tenemos hoy en día, Google Translate y infinidades que existen dentro del Internet, que tú solamente escribes una frase y ya te da una idea de lo que puede ser o una traducción exacta dependiendo de la complejidad del texto. Pero wow, yo me recuerdo que en ese entonces yo veía mucho el canal de NTV. NTV, para el que no lo conoce, porque sé que quizás algunos de ustedes son muy jóvenes para eso. No es que yo sea un viejo, pero bueno, ustedes me entienden lo que quiero decir. Eh, yo me recuerdo que NTV era como, no sé, era como todo referente a la música. O sea, en la época de los 2000 hasta 2010 se puede decir. En TV era como la forma y el puente en cómo los jóvenes se encontraban a distintos cantantes, escuchaban música nueva, etcétera, etcétera. Y vuelvo y repito, ya en ese entonces teníamos internet, obviamente, solamente que no era tan viral como hoy en día tenemos nuestro teléfono, podemos ingresar a, no sé, a TikTok y escuchar canciones, etcétera, etcétera. En ese entonces todo era un poco más como televisivo. Entonces, yo me recuerdo que había un programa que se llamaba Los 10 más pedidos, que era un programa que lo hosteaba un mexicano que se llamaba Gabo, si no mal recuerdo, Gabo algo. eh, Era muy, muy, muy de pinga esa persona. Y bueno, había una canción que en ese entonces estaba como nueva, que era la canción de Nom, pero con el featuring de Jay-Z. Wow, yo cuando escuché esa canción me explotó la mente porque, por ejemplo, Linkin Park es una banda que hace como un rock alternativo porque ellos utilizan muchos tipos de sonidos diferentes en sus canciones y por eso hace una banda como un poquito de rock alternativo o new metal se podría decir, o bueno, creo que no. Quizás los puristas de la música estarían en este momento como que, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, es mi opinión, así que quedémonos con rock alternativo. Bueno, en base a eso, me gustaba mucho la parte cuando Jay-Z cantaba y luego venía el cantante de Linkin Park. Wow, me explotaba mucho la cabeza porque hacían una perfecta combinación
de sonidos, porque uno es rapero, el otro es cantante. También en la banda de Linkin Park hay un rapero también, pero bueno, no era lo mismo que Jay-Z y, en fin, yo recuerdo que fui a agarrar mi diccionario y bueno, en las escuelas generalmente de Latinoamérica las personas no saben hablar mucho inglés porque desde que comienzas a verlo hasta que terminas en la universidad, lo único que ves es el verbo to be. Eso es un tema para otro día, la razón del por qué yo creo y por qué pienso que es de esa manera. Quizás en otro episodio hablaremos de eso, pero bueno, para seguir con la idea, em, yo no tenía mucho conocimiento sobre cómo se traduce el inglés al español. Entonces yo pensé, ok, bueno, si yo tengo una palabra que dice, por ejemplo, gato, y yo quiero traducirla, la palabra dice cat en inglés. Entonces yo digo, ah, listo, ya, eso es todo. Y bueno, yo busco en el internet, porque como les digo, tenía internet, solamente que no era tan común utilizarlo hoy en día, como hoy en día. Y bueno, yo busco la letra, canción del Linkin Park, ¿no? Jay-Z, etcétera, etcétera. Y bueno, la escribo en mi cuaderno y cuando la escribo yo digo, ok, mi parte favorita es esta, así que voy a comenzar a traducir. Entonces yo iba buscando en mi libro, ok, bueno, esta palabra significa esto, esta palabra significa aquello, ok, esta palabra, ok, significa esto. Y así, hasta terminar. Bueno, resulta que al otro día teníamos la clase, habían muchos compañeros míos de aquel entonces que trajeron canciones básicas como, no sé, canciones infantiles o cosas así. Y yo los veía a todos y yo decía como que, wow, yo la voy a romper cuando me ponga a cantar mi canción porque esta canción es lo máximo, etcétera, etcétera. Un momentico para tomar. Y estaba muy orgulloso por lo que había hecho. Y bueno, llega el momento donde tengo que pasar a exponer lo que traduje. Y cuando digo el nombre de la canción, todo el mundo se queda como que, wow, ¿te atreviste a eso? Y yo, sí, crack, me atreví a eso. Eh, bueno, resulta que comienzo a hacer el canto y en esa canción habían palabras que o contextos que no eran adecuados para un niño de mi edad, de aquel entonces. Entonces la profesora se queda así como que, wow, ¿qué estás haciendo? O sea, eh, y yo siguiendo, cantando, tatareando, etcétera, etcétera. Y a pesar de que la canción tenía palabras que no son adecuadas o términos que no eran adecuados para un niño, de hecho yo, o sea, yo la leía y yo, ¿qué es esto? O sea, no entiendo nada. Tampoco que entendía la canción en inglés en ese momento, pero tampoco entendía nada en español, o sea, era como que, o sea, ¿por qué dice esto y después esto? Obviamente ya escucho esa canción hoy en día y entiendo perfectamente a qué se refiere y a qué va, pero en ese entonces era un niño, me importaba simplemente ir a la escuela, regresar a mi casa, ver Dragon Ball, jugar con mi hermano, mis amigos y ya, eso era todo. Pero bueno, resulta que el inglés se traduce por frases o por oraciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes una palabra al inicio y tienes otra al final, quizás el significado de esas palabras cambie. Como les dije anteriormente, en la escuela solamente, que yo me acuerdo, hasta la universidad solamente vi el verbo to be. Y en mi vida me iba a pasar eso por la mente, porque tú en español, tú tienes una palabra y bueno, otra palabra y otra palabra. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, Antonio come una manzana mañana. Mañana puede estar también el inicio. Mañana Antonio come una manzana. Listo. O sea, es simple y básico. Eh,
Pues no, resulta que estaba toda mal hecha, estaba mal traducida, tenía palabras que ni siquiera entendía, que estaban mal y todo eso. Y bueno, en este momento puedo decir que eso fue una de las cosas que me ha marcado más con la música cuando era niño, que tengo un lindo recuerdo porque en ese momento estaba súper apenado, no sabía qué hacer, cosas de niño, ¿sabes? Pero hoy en día ya me siento tan bien conmigo mismo que yo digo como que, wow, qué bonito que tuve esa experiencia en mi vida para, para tenerla como una linda anécdota en este momento. Y, y bueno, o sea, ese es solamente un fragmento de las cosas que le puedo comentar acerca de la música en mi vida. Hay muchas cosas, mucha música que de hecho la puedo escuchar ahorita y hago como que, wow, o sea, esta música me toma mi mente y me ubica donde estaba en ese lugar, en ese momento, a esa hora, a eso. Y bueno, la música siento que lo es todo y a la vez nada, porque como bien dije, no la podemos tocar, tampoco ver, pero sí la podemos sentir. Es un espectro muy hermoso que tenemos en nuestra vida. Y bueno, hablemos un poquito de los tipos de música. Por ejemplo, hmm, como muy bien lo dije, a mí me gusta mucho la música y respeto mucho cualquier canción o cosa, banda, etcétera, etcétera. Pero hay algo que sí no me gusta y es, por ejemplo, el lugar donde se refleja la música. Porque, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de, bueno, quizás hay algunas personas que no le vaya a gustar esto que voy a decir, pero me importa un... por ejemplo, hablemos de el vallenato, hablemos de salsa baúl. O sea, yo creo que tú, para ser bucetero, o sea, tú te tienes que, o sea, no sé cómo una persona llega a ser bucetera, no sé cuál es el proceso, pero yo me imagino en mi mente que esa persona tiene que tener 5 CD de vallenato y 5 CD de salsa baúl y 5 CD de merengue así del viejísimo, vieja escuela, que nadie escucha, que solamente lo escuchan entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de lo que voy es que hay muchas veces que la música trae prejuicios y prejuicios no solamente hacia las personas, sino también hacia los lugares. Por ejemplo, a mí en general no me gusta ese tipo de música, no es porque no me guste la música, porque yo la puedo escuchar y yo digo, wow, esta canción está muy bonita, tiene una letra buena, el ritmo es bien, es una canción muy melódica, etcétera, etcétera, cualquier término que quieras decir. Pero cuando tú te pones a ver el lugar donde la ponen, porque ni siquiera el tipo de gente, hablar de tipo de gente sería algo estúpido porque sería como tratar de atacar a alguien que simplemente porque tienes este tipo de gusto de música, que me parece una estupidez, es como en ese momento, volviendo un poquito al pasado, haciendo un pequeño paréntesis, yo me recuerdo que cuando salió el reggaetón, yo me recuerdo que estaban los rockeros, ah, mira, tal, esa música es una basura, se va a morir, no sé qué. Eh, ¿Cómo? ¿Me lo puedes preguntar ahora mismo? ¿Cómo está el reggaetón, por ejemplo? Ah, ok. Mucha gente que tiene muchos, como una mentalidad cerrada a la música, como que, ah, ok, yo escucho esta música y todo lo que sea diferente a ella es una basura. No, la música es para disfrutar, la música es para sentir, para, para todo lo que tú quieras, básicamente. Y para eso, y por eso es que tiene su gran diversidad. Pensar en que solamente un tipo de música es bueno es una, es una estupidez realmente. O sea, sí.
sin, sin filtro lo digo, es una estupidez. Así que bueno, volviendo al tema, entonces, recuerdo que había mucha gente que me criticaba a mí, pero ¿por qué tú escuchas reggaetón si también escuchas rock? Y yo como que a veces tenía que esconder la música que escuchaba, o si estaba con los que escuchaban rock, no podía estar con los que escuchaban reggaetón porque como que no se caían, etcétera, etcétera. En fin, una estupidez que gracias a Dios la sociedad misma está rompiendo en este momento. Pero bueno, wow, creo que ya se me olvidó un poquito de lo que estaba hablando anteriormente. Eh, Estaba hablando sobre... Wow, es que me encanta hablar de la música que puedo, podría seguir hablando todo lo que quisiera. Pero, sí, de los lugares. La música de ese tipo, como vallenato, salsa baúl, merengue del viejo, etcétera, etcétera, es una música que en general se tiende a escuchar en lugares poco agradables para una mayoría de personas, porque obviamente no sería para todos, que si hay gente que le gusta, bueno. Em, entonces a mí generalmente ese tipo de lugares no son unos lugares que me atraigan mucho porque son lugares muy feos y entiendo que también una persona que pueda escuchar música de rock o metal pesado puede estar en unos lugares que para algunas personas quizás de religiones muy fuertes, como lo consideren algo inadecuado. Pero, pero bueno, es mi punto de vista y es lo que yo digo, así que bueno, cerrando ese tema, no me gusta esa música por ese estilo, ¿no? O sea, no es que no me guste, sino que es algo que yo no escucharía si tengo la playlist o tengo la oportunidad de colocar algo. Y bueno, hablando un poco de playlists, en mi Spotify tengo varias playlists que he creado por mí mismo y en estos días me he dado de cuenta que estaba reproduciendo una de ellas que se llama Mix, como yo solamente le puse mi mix o un mix, algo así, no recuerdo. Y me da mucha risa porque estaba escuchando una canción de Mora y de repente viene una canción de Rammstein. Y es como que, wow, sí, calidad, o sea, una canción de Mora, sí, patada high, de repente una de Rammstein, no sé qué, y de repente una canción así súper, 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 no me recuerdo cómo se llama, del cantante se llama eh, Daylight de David Crusher, Daylight de David Crusher. Es una canción que en el 2023 me marcó muchísimo. La escuchaba siempre en TikTok hasta que dije, bueno, tengo que buscar esta canción y wow, creo que mi rap fue la canción, mi rap del 2023 fue la canción más escuchada por mí en todo el año. Pero bueno, ya para ir finalizando un poco esto, chicos, la música es algo que siempre va a estar con nosotros. Creo que el futuro de la música está un poco comprometido a las tecnologías que tenemos hoy en día, ya que es mucho más rentable utilizar computadoras para crear sonidos, editarlos, etcétera, etcétera, que como era antes, con con simplemente los instrumentos, ya que necesitabas una persona que supiera cómo utilizar ese instrumento, que lo tocara de buena manera, que fuera una persona creativa, obviamente también para tener buenas melodías, etcétera, etcétera. Y, en fin, un conjunto de cosas que hacía un poco complicado y un poco tardío también para el consumidor de nuevas canciones. Por ejemplo, si hablamos del pasado, puedo decir que un cantante normalmente sacaba un álbum
Por ejemplo, vamos a decir ahorita el cantante X o la banda X sacó este álbum que se llama Y y wow, ellos podían durar 5 6 años, 10 años, X cantidad de años sin sacar uno nuevo porque era un trabajo muy grande y muy complicado hacer un álbum. Y bueno, no era algo que tú te sentabas un fin de semana con tus amigos y lo hacías, o sea, era algo que también duraba mucho tiempo. Siento que ahora por la tecnología pues se ha perdido un poquito, se ha perdido un poquito como esa, ese toque de hecho a mano que me encanta. Me encanta mucho cuando las cosas son hechas a mano porque, ¿sabes? Es una persona, un ser humano que estuvo detrás de esto, que tuvo que bajarse, tuvo que darle muchas ganas para obtener este resultado que lo hace auténtico, porque cada uno de nosotros somos auténticos de una u otra manera. Y bueno, cuando nos fijamos en el ámbito de la tecnología, las computadoras, etcétera, etcétera, en general los sonidos, las melodías tienden a ser las mismas. Por esa razón es que quizás tú puedes escuchar una canción de X y tú dices como que, wow, esto como que ya lo he escuchado antes. Y es porque en general son melodías muy recicladas o porque es como que, bueno, si a este le sirve, yo voy a también hacerlo. Un gran ejemplo es Dua Lipa. Dua Lipa tiene una gran influencia con lo que es BTS. Para las personas que escuchan BTS, el grupo masculino de Sur Corea, si escuchan unas canciones de BTS y escuchan de Dua Lipa, se pueden dar de cuenta totalmente de lo que estoy diciendo. Pero bueno, en fin, yo creo que la música va a ser un poco más nueva en un futuro. Ahorita tenemos la inteligencia artificial que hace eh, replicaciones de voces de cantantes que ya no están con nosotros y bueno, hay gente que le gusta y otra gente que le parece un insulto a ese cantante, etcétera, etcétera. Pero en fin, yo creo que a eso es lo que vamos, a eso es lo que vamos a ver. Quizás vamos a ver, no sé, un álbum que está compuesto de tus cantantes favoritos cantando canciones nuevas, canciones viejas, haciendo remix, etcétera, etcétera, porque es inevitable para todos y es una realidad que tenemos que aceptar que la tecnología ya está en nosotros, es una tecnología que por más que tú te resistas, por más que tú seas un boomer o seas eh, no sé, una persona muy purista, tarde o temprano va a cambiar. Y bueno, a mí me gusta mucho la música acústica, por ejemplo, eh, Wonderwall, la canción de Oasis. Esa canción es muy hermosa y cuando tú la escuchas en la versión acústica es wow, mil veces más hermosa. Y así como esa puedo decir muchas más. Pero la cuestión es que imagínate el tiempo que tú tienes que esperar para que salga eso. Y yo como consumidor y amante de la música me gustaría siempre tener opciones, aunque hay veces que esas mismas opciones hacen que la música no tenga una excelente calidad, como lo que era antes, que como lo digo, o sea, habían personas detrás para crear eso y tener este resultado que teníamos o que tuvimos en aquel entonces. Pero bueno, nada, es simplemente algo que hay que aceptar. Y para ir terminando, cerremos con que la música es lo mejor, abracémosla, aceptémosla, querámosla y compartámosla. No seas una persona chimba, chimba en Venezuela para los colombianos, porque Colombia tiene otro significado, pero chimba en Venezuela es como aburrida. No seas una persona aburrida con como que, escucho esta banda, no la comparto, o escucho esta canción de este grupo, o de este cantante, o de etcétera, etcétera, y no lo voy a compartir porque yo soy underground, ¿no? O sea, la música es para compartir, para crear y para disfrutar. Así que, bueno, nada, para ir cerrando, esto ha sido todo por hoy.
un gusto haber estado con ustedes. Si han llegado hasta este momento, no olviden darle like y suscribirse. Y bueno, recuerden que una conversación siempre es mejor acompañada de un buen café. Hasta luego.